Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables en Distrito Televisión, viernes 28 de octubre, penúltimo día hábil del mes de octubre, salvo para los afortunados que disfruten de un puente merecido por otra parte la semana que viene, y último día de la semana, día muy importante también en el que, además de hacer de coche escoba de todos los escándalos y las malas noticias que hemos ido viendo y a las que hemos ido asistiendo durante toda la semana, pues tenemos datos que son muy del día, datos muy calientes y desde luego, lamentablemente, ninguno de ellos bueno, sobre todo desde el punto de vista económico. Antes de comenzar con algunos consejos publicitarios y con el desarrollo de las principales historias, de los principales argumentos informativos del día, paso a presentarles a nuestros invitados de izquierda a derecha, como siempre hago, por orden de mesa, don Juan de Dios Ávila, presidente de Vox. Iba a decir yo del Partido Popular. Tengo a veces estos pequeños lapsus y luego hay personas que creen que lo hago de mala fe, en absoluto, pero cuando está uno tantas horas en directo pasan estas cosas. Presidente de Vox Guipúzcoa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido a Los Intocables, a Distrito Televisión. Paco Cecilio, empresario, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eurico. Fenomenal, fenomenal, estupendamente. Es un aspecto estupendo. Gracias. Te estás hinchando a vender camisas. Sí, camisas, pantalones, de todo, porque como la gente tiene mucho dinero en el bolsillo, claro, la gente está sin ningún problema económico y esto escuchando a Pedro Sánchez, ese que confunde Kenia con Senegal, ahí estamos. Fíjate, hace que la gente tenga tanto para consumir, efectivamente, y no me enrollo, estamos vendiendo, que ya no sé qué hacer con las ventas, Eurico. Ya no sabes qué hacer con el dinero, que no dejas de hacer clink, 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 caja. Clink, clink. Don Juan Jara, gestor y médico, muy buenas noches y especialmente feliz, buen amigo, de reencontrarte después de tantos años en un plato de televisión. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar esta noche con vosotros, don Eurico. Un placer. Fenomenal, el placer es nuestro y un honor. Y Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, como sabéis, que se incorporará dentro de unos minutos también a esta tertulia. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden vernos en nuestras dos frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos direcciones, www.eldistrito.es y www.distritotv.es. En cualquier caso, también nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673. Si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Les cuento también que en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a conseguir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o, si no la hay, pues cita online también en www.naturhaus.es. Y arrancamos ya con el que ha sido sin duda uno de los grandes asuntos, desde luego el gran asunto de este viernes 28 de octubre y uno de los grandes asuntos de la semana. Ya saben ustedes que desde hace semanas, no, desde hace meses, estaba empantanada la negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista y Partido Popular, los dos grandes actores del sistema, a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y por ende pues, de algunos de los puestos que también estaban vacantes en el Tribunal Constitucional. Andaba diciendo esta mañana don Félix Bolaños, ese abogado venido a más y devenido el ministro de la Presidencia, que Núñez Feijóo ha perdido entidad como líder de la derecha porque le han doblado el brazo los poderes ocultos. Nos dan ganas de hacer los poderes ocultos que han doblado el brazo a Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Partido Popular, lógicamente, pues no podía dejar pasar la alusión personal y ha contestado y ha dicho que él
Alberto Núñez Feijóo, sí que es firme en la defensa del Estado de Derecho y de la Constitución frente a los independentistas, frente a los golpistas y frente, añado yo, a los proetarras, claro. A muchos ciudadanos y analistas nos parece que efectivamente quien no es tan firme es el Partido Socialista. Si el gobierno quiere acuerdos, pues el PP sigue dispuesto. Esto también lo ha comentado Alberto Núñez Feijóo esta mañana, pero hombre, decir una cosa por la mañana para congraciarse con fuerzas con sentido de Estado y constitucionalistas, como es el primer partido de la oposición, y también Vox, en este caso con el Partido Popular, y decir cosas diferentes por la tarde para hacerles el caldo gordo a los independentistas, a los proetarras, a los que quieren romper España, pues hombre, no parece muy propio de un presidente del gobierno. Tenemos seleccionados, y los vamos a poner por este orden, por el orden cronológico, primero lo que ha dicho, insisto, ese abogado que en su vida hubiera imaginado que iba a llegar tan lejos, llamado Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. No se puede imaginar el respetable, el poder del que se puede llegar a disponer desde ese puesto, y más cuando tienes despacho en el complejo de la Moncloa. Escuchamos, digo, primero Félix Bolaños y luego, a continuación, me los ponéis seguidos, la respuesta de Alberto Núñez Feijóo. La negociación está rota porque la ha roto el Partido Popular de manera unilateral. Y la rompe ayer con un comunicado cuando, ya le digo, el presidente del gobierno y el señor Feijóo habían quedado en verse el día 2 de noviembre y la negociación estaba tan hecha y tan lista que incluso teníamos fecha para firmar ese acuerdo. Y por eso nuestra única interpretación, la única interpretación posible, es que no ha aguantado la presión el señor Feijóo, no la ha aguantado, le han doblado el pulso, y por eso ayer empieza el declive definitivo del señor Feijóo. El declive definitivo, porque ya no puede ser un líder que pueda defender que es un señor de Estado, que es una persona de pactos, que es una persona responsable, que es una persona que cumple la Constitución. Ayer se demostró claramente que el señor Feijóo no tiene autonomía como líder de la derecha española y, por tanto, pues deja de ser un interlocutor válido. A partir de ahí, pues el Partido Popular tiene un contador infinito de excusas para no cumplir la Constitución, cuando no hay ninguna que lo pueda justificar. La Constitución hay que cumplirla. La situación en el Poder Judicial es muy grave. Es muy grave desde el punto de vista institucional. Tenemos una crisis institucional en el tercer poder del Estado, en el Poder Judicial, que afecta, por supuesto, al funcionamiento normal de nuestra democracia, pero también a un servicio público como es la justicia, que está afectando a los ciudadanos. Y esa situación de descrédito del Consejo General del Poder Judicial, de colapso en el Tribunal Supremo, es imputable en exclusiva al Partido Popular y al señor Feijóo, que no ha aguantado las presiones de la derecha más extrema. Que en este momento sería una incongruencia pactar por la mañana la defensa de la Constitución y de la independencia judicial y pactar por la tarde el cambio de los delitos. Bueno, habrán ustedes apreciado que el total de Feijóo era notablemente más corto que el de Félix Bolaños, pero es que, claro, nosotros en Distrito Televisión pues tenemos la suerte esta noche de tener nada más y nada menos que a Mario Garcés, que es miembro de la Dirección Nacional del Partido Popular y portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, y al cual, por cierto, saludamos ya. Don Mario, buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Te agradezco especialmente grandes amigos, que te hayas pegado la paliza que te has pegado en coche para llegar a tiempo y para contarnos de primera mano, pues si es verdad esto de que a Feijóo los poderes ocultos, yo nunca sé qué son los poderes ocultos, Mario, no sé, me imagino siempre a un tío en penumbra con el gato en las rodillas y tal, llamando a Pedro Sánchez y diciéndole lo que tienen que hacer, que le han doblado las rodillas, dice este Bolaños a Feijóo. Hombre, yo creo que Feijóo ha estado donde tiene que estar y ha puesto pie en pared y ha dicho, se acabó la tontería y se acabaron más cesiones a los independentistas, a los golpistas y a los proetarras. Bueno, yo he conocido a Félix Bolaños en su etapa de técnico y la verdad es que el que se degrada cada día es Félix Bolaños, con un discurso absolutamente grosero, obsceno y de una falta de rigor intelectual y político absoluto. Es lo que le pasa al maquetismo técnico. Aquellos técnicos que evolucionan hacia los políticos intentan ser más gregarios todavía y más fundamentalistas que los propios políticos, que los soportamos muchísimas veces, aunque yo soy técnico también, ¿no? En segundo lugar, para que la gente entienda la dimensión de lo que se está negociando. Y luego veremos algunos debates que se han abierto sobre la posición del Partido Popular, que creo que hay que hablarlos claramente, porque es verdad que ha habido críticas, y probablemente algunas puedan ser objeto de discusión en esta misma mesa, ¿no? Yo puedo aceptar algunas, ¿no? No es un tema irrelevante. No es un tema irrelevante quién tiene la dirección de la máximo órgano colegiado de los jueces en España, que es el Consejo General del Poder Judicial, ni del Tribunal Supremo, ni sobre todo el Tribunal Constitucional. Y no es un tema menor, se hable o no se hable en la línea 9 de metro o en la línea en la que transite Pilar Llop. No es un tema menor porque el Tribunal Constitucional depende también
de él dependen la resolución de determinadas cuestiones que en el futuro son sustanciales para determinar el alcance de lo que va a ser España como Estado-nación. Hay 3 bloques de temas que son trascendentales para que nos entienda todo el mundo. Por una parte, la cuestión territorial. Teniendo en cuenta entre los sediciosos y los sediociosos que hay en el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, de todos los socios que ahora mismo ocupan ese gobierno, hay una serie de personas que quieren acabar, que quieren arrumbar con la forma de entender España como la hemos entendido en los últimos 45 años. Y por eso hay un conjunto de reformas estatutarias que van en la línea de flotación de la propia Constitución. Por consiguiente, si hay determinados magistrados del Tribunal Constitucional con orientación independentista, proindependentista o pronacionalista que pueden sesgar un pronunciamiento, y lo digo claro, hablando de profesionalidad, todos sabemos que hay una tendencia ideológica en los miembros del Tribunal Constitucional desde hace 45 años, desgraciadamente. Esa es la realidad. Pues no es un tema menor porque podría cuestionar, insisto, la esencia misma genuina de nuestro sistema constitucional. En segundo lugar, hay temas que afectan al haz de los derechos y libertades fundamentales y al concepto mismo de la libertad, de la igualdad y de la vida, porque están pendientes de pronunciamiento constitucional tanto la ley del aborto como la ley de la eutanasia. No son temas menores para determinar cómo tiene que evolucionar nuestro sistema de valores y nuestro sistema de fundamentos morales, porque el Constitucional va a tener que determinar si son constitucionales o no esas leyes. Y en tercer lugar hay otro bloque que le importa mucho a Sánchez, y por eso es importante controlar el Tribunal Constitucional, que son todas aquellas normas legislativas aprobadas en el marco del estado de alarma o estado de excepción, porque efectivamente, como ha venido a decir, y en eso tiene razón Vox, era un estado de excepción encubierto, como ha dicho el propio Tribunal Constitucional, y yo no me empalago en dar la razón cuando alguien otro partido político tiene la razón. Cuando el Partido Popular y Vox hemos interpuesto recursos de inconstitucionalidad, hay un problema, y es que tumbe esas leyes el Tribunal Constitucional. Si las tumba, plantearía un problema de responsabilidad patrimonial al gobierno que estuvo presente en aquel momento y de posible responsabilidad personal derivada de una mala gestión política y de resoluciones absolutamente inconstitucionales. Ahora entenderán por qué es tan importante quién forma parte del Tribunal Constitucional en este país. No es un tema menor. Desgraciadamente, la gente habla más de la hipoteca, habla más de la cesta de la compra, porque es lo que nos afecta a todos, porque lo vivimos todos los días. Pero dentro de 10 años no tengamos que hablar en el metro de qué no hicimos hace 10 años precisamente para evitar que esto pudiera ocurrir. Y dicho eso, y concluyo porque no quiero monopolizar el debate, perdonadme que haya llegado... No, si te vas a hartar. No, ya. No, pero esta tarde, el debate, ¿dónde se ha podido poner? A ver... Se nos ha criticado, y yo puedo entender una parte de la crítica y lo voy a explicar. ¿Por qué nos hemos sentado a negociar con el gobierno? O sea, Vox critica 2 cosas, yo lo entiendo además, puedo entenderlo intelectualmente. ¿Por qué el Partido Popular se sienta a negociar, sabiendo que es una banda de trileros, sabiendo que os van a engañar otra vez? ¿Para qué os sentáis? La posición de Vox es más radical, en el sentido radical desde el punto de vista intelectual ontológico. Es decir, de que va a la radicalidad. Yo no me siento, directa de la realidad, la cuestión no radical desde el punto de vista ideológico. Yo no me siento porque os van a engañar y con esto no se puede negociar absolutamente nada. Y 2, el resultado. Respecto al resultado, no ha habido resultado. Se ha filtrado un resultado por parte del Partido Socialista Obrero Español, que desde luego el Partido Popular no ha aceptado de ninguna manera. Respecto a sentarse o no sentarse. Sentarse tenía un coste político, claro que tiene un coste político. Claro que tiene un coste político sentarse a negociar con el Partido Socialista Obrero Español, con el gobierno. ¿Cómo habría tenido un coste político no sentarse? Porque alguno diría, oiga, ¿qué legitimidad tiene usted para cuestionar la posición del gobierno si no se sienta? Entonces, ahí hay 2 posiciones que yo puedo entender perfectamente. Y diría nada más que, fíjate, que no se sienta el Partido Popular, que no es un verdadero partido de Estado, etcétera. Claro, etcétera. O sea, las 2 situaciones son criticables y yo entiendo las 2 posiciones. Entonces, a partir de ahí, que hemos entendido que era razonable sentarnos, que era razonable jugar al juego que ellos juegan, de ver si exactamente hasta dónde quieren llegar, si quieren llegar a reformar o no la legislación española para devolver el gobierno de los jueces a los jueces, hasta que en un momento determinado, y también lo digo claro, creo que no debe ser excusa ni razón única el hecho de que quieran modificar el delito de sedición. Creo que hay razones de peso mucho mayores que esas para romper esa negociación. Bueno, por un orden meramente lógico y además, pues en fin, voy a ir en diagonal y le voy a dar la palabra, también por alusiones, a don Juan de Dios Ávila. Quiero mucho a Juan de Dios, por cierto. Nos apreciamos. Yo como lo veo y como lo ve Juan de Dios Dávila. No, por eso ya tendremos un portavoz de Vox. ¿Cómo lo veo yo? Yo creo que aquí lo que está en juego realmente es la independencia judicial.
y la independencia judicial significa la independencia y la salud de la sociedad. Eso quiere decir que, yendo a la raíz del problema, es que en ningún momento, o ya es el momento de poner encima de la mesa que los jueces tienen que decidir, o tienen que ser ellos quienes elijan a los jueces, y que no sean los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen intereses políticos, y estamos viendo que una de las razones que pretenden justificar esa situación es que esto tenía un coste político. Yo creo que en política, que es cierto y es una evidencia que hay costes, pero la decisión última de hacer las cosas no puede ser el coste que un partido político pueda tener o no, sino que el partido político tiene que ser una herramienta al servicio del bien común. Eso quiere decir que, independientemente de que te desgastes o no te desgastes, en esta vida hay que hacer lo correcto. Lo correcto aquí, desde mi punto de vista, el de Juan de Dios Dávila, es claramente que no había que sentarse. No había que sentarse, además, porque este gobierno claramente, y ha dado indicios más que de sobra, y hechos más que de sobra, está intentando patrimonializar las instituciones. Está intentando el control absoluto de las instituciones, de manera que expulse del debate político y, por supuesto, de la política a todos aquellos que discrepan de ellos. Es decir, pone hasta delito de odio lo que significa una discrepancia de opinión. No hay mayor exaltación del odio que el decir todo aquel que piense distinto que yo es que está manifestando una posición de odio, ¿no? Como con la ley LGTBI, con la ley de memoria histórica, con una serie de temas que este gobierno, desgraciadamente, está poniendo encima de la mesa. Yo, ¿qué es lo que veo en el Partido Popular? Veo, y lo digo que la discrepancia no quiere decir para nada falta de respeto, pero veo inconsistencia. Es decir, veo que en un momento determinado González Pons dice hay que separar el debate o hay que separar la negociación del Poder Judicial del tema de delito de sedición. Yo creo que luego, efectivamente, se ve a través de las encuestas que esto va a tener un coste político y se rectifica no en función del bien común, sino que se rectifica en función del coste político que tiene para el Partido Popular. Eso es lo que creo, igual es un poco naif o infantil, pero lo creo y creo que hay que actuar así, no en función del desgaste político que uno pueda tener. Es que el partido político tiene que estar al servicio del bien común. Y si eso significa desgaste, pues bueno, esto es para eso estamos. O sea, es que no puedo no entrar en un debate, oye, sin esperar que evidentemente va a haber gente que está en contra de lo que yo digo, que lo argumentará y que será inteligente, que tendrá sus puntos. Y bueno, pues el partido político tiene que ser una herramienta al servicio del bien común. Lo que no puede ser es que, en función de que gane o pierda votos, deje de hacer lo correcto. Y en este caso lo correcto es que tiene que haber independencia judicial. No puede ser que los partidos políticos, sea quien sea, Vox, Partido Popular, el PSOE, que es realmente el que quiere tener el control de las instituciones, el control de los jueces, claramente porque lo que quiere es evitar toda disidencia, todo debate político, toda oposición. Es por eso por lo que quiere tener el control del Poder Judicial y del Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial. El Constitucional es un tribunal político, tal cual. Eso está claro. Don Juan Jara, usted que reúne la doble condición, usted es un profesional, un médico muy reputado desde hace muchos años y ha tenido notable militancia y experiencia política. Si no me falla la memoria, que no me falla, en el Partido Popular primero y en Vox después. Así es, don Eurico. Yo creo que hay motivos para sentarse con el gobierno, es el gobierno de España, legítimamente elegido. Pero ¿cuántas veces me tengo que sentar con este gobierno? Con un gobierno con el que yo no iría ni a heredar. ¿Por qué? Porque es gente no confiable, es decir, son unos trileros, unos taúres, unos mentirosos. En fin, no me voy a extender porque yo creo que a estas alturas, en fin, Antonio está muy retratado. Entonces, me siento y me levanto. Yo lo que le pediría a las instancias que deciden en el Partido Popular estas cuestiones es que pasen página a otra cosa. Porque
hacer juicios de intenciones sobre las verdaderas motivaciones del Partido Popular para no seguir hablando de esta renovación, pues es un poco melancólico. En mi opinión, creo que lo que hay que hacer es a otra cosa. El Consejo no se va a renovar hasta que no haya un nuevo gobierno elegido por las urnas. Y hay que pasar página, porque además estoy totalmente de acuerdo con las cosas que se dicen de que efectivamente lo que queremos es infiltrar aún más las altas instituciones del Estado para después dejarnos al español medio, a los Pedro Caballo. Y eso efectivamente exige una altura de miras muy importante que se le debe exigir al principal partido de la oposición y a cualquier partido democrático que se precie, ¿no? Con este gobierno no se puede ir ni a heredar y desde luego no se renueva el Consejo General con todas las consecuencias. Hay 41 proyectos pendientes de sentencia del Tribunal Constitucional en este momento y si uno es importante, el siguiente lo es más y por lo tanto no podemos permitir que ese alto tribunal, que lo es al día de hoy, y que dirime cuestiones muy importantes, no esté en manos de la gente más seria posible. En fin, tenemos mucho tiempo para debatir de este y otros asuntos. Paco Cecilio, empresario muy importante y muy conocido en este país, del sector textil, de la moda, pero quedas nombrado desde esta noche y durante la próxima hora y media ciudadano de infantería. Lo digo porque los otros 3 miembros de esta mesa tienen o han tenido experiencia, militancia política y han desempeñado algún cargo, pero tú no has sido político nunca. Es decir, tú eres el tío que va, como dice Pilar Job, en el metro o en coche, donde te dé la real gana y los ves pasar a todos. ¿Qué piensa el ciudadano de todo este quilombo? Mira, el ciudadano piensa, Juan, que si, y Mario, los dos, habéis calificado al gobierno de trilero. Yo no me sentaría con un trilero. A mí me extraña, a mí en esto hay una cosa que me extraña mucho y hay otra cosa que no me extraña. No me extraña que hayáis roto las negociaciones y me extraña que os hayáis sentado a negociar con alguien que sabéis, en este caso y en todos los casos durante toda la legislatura, que realmente el presidente del gobierno es Pedro Sánchez, porque alguien tiene que ser presidente del gobierno y alguien tiene que ser una persona física, pero en realidad no está gobernando Pedro Sánchez. Quien está gobernando desde hace 4 años y medio, desde la famosa... Moción de censura, perdón, que no me salía. Quien está gobernando es los separatistas catalanes y los separatistas, y los vascos. Entonces, si os sentáis con alguien, Mario, tu partido, con alguien que dice 15 días antes de las últimas elecciones que no dormiría tranquilo teniendo a Pablo Iglesias en el gobierno y a los 15 días se pega aquel abrazo en Moncloa que parecían... pues es normal que pase lo que ha pasado. Por lo tanto, no me extraña lo que ha pasado. Lo que no entiendo es cómo os prestáis a ese juego sabiendo lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que realmente tú tienes delante a Pedro Sánchez, pero no estás negociando con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, como dijo ayer María Jesús Montero, lo que te va a pedir es... rebajar la pena a los independentistas, que además ni están arrepentidos y han dicho que lo van a volver a cometer en cuanto puedan. Por lo tanto, si no vas a heredar ni con estos, ¿por qué te sientas en la mesa con ellos? Sí, exactamente ese. Antes de irnos a publicidad, le voy a dar por alusiones un último turno de palabra a Garcés, pero antes quiero escuchar, hemos oído a un representante gubernamental, a Félix Bolaños, hemos oído también al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y vamos a oír, como no les podemos oír a todos porque estaríamos aquí hasta mañana al mediodía, pues a un representante, en este caso, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, una de las más respetadas, en mi opinión, pues la más respetable, ¿no? Pero bueno, creo que el sentido es general para que él pues, sea mejor que nadie quien refleje cuál es el estado ahora mismo de los jueces en España. La verdad es que la situación es desoladora, Los perjuicios de una situación de interinidad del Consejo como la que tenemos de tan larga duración ya creo que se han repetido suficientes veces, ¿no? Está perjudicando el funcionamiento normal del Tribunal Supremo de una manera grave. Hay muchas presidencias de tribunales que están también en situación de interinidad y, sobre todo, se genera un efecto muy pernicioso, que ese es el que más afecta al ciudadano, aunque no se hable tanto de él, que es que el Consejo, como está permanentemente esperando que lo renueven, no emprende nuevos proyectos que son necesarios para modernizar el sistema judicial y que dependen del propio Consejo. Entonces, esto es una situación en sí misma dramática.
el hecho de que en este intento, que no olvidemos que viene de la dimisión del presidente del Consejo, es decir, que ya ha sido como una especie de explosión o cataclismo del sistema. El hecho de que un intento que nace ya en una situación tan desesperada nuevamente se frustre por unos motivos que tienen que ver en definitiva con los intereses electorales de cada uno de los partidos, pues hace que las perspectivas sean desoladoras, porque es que al final la conclusión clara, la única que se puede sacar en claro de todo esto, es que el sistema judicial no le importa en absoluto a nadie de los que tienen que tomar decisiones sobre la estructura institucional de la justicia en España. Y esto es demoledor. Bueno, hoy te va a tocar hablar un poco más, Mario, por tu doble condición. Tú eres miembro de la Ejecutiva del Partido Popular y además eres jurista. Hay algunas de las cosas que decía Jorge Fernández, el portavoz de la Francisco de Vitoria, pues hombre, que cuando no sé si son discutibles, pero son valorables. Son valorables, ¿no? Primero, para las personas que nos están escuchando, ustedes tienen la absoluta tranquilidad de ir a una administración de justicia, a un juzgado, y el juzgado funciona como funcionaba hace 2 años. Mejor o peor, pero funciona igual. Es decir, con la misma estructura, con la misma Secretaría Judicial, con el mismo letrado, con la misma Fiscalía. No se preocupen, eso no está paralizado. Lo que está paralizado es la renovación del Consejo y el nombramiento de algunos presidentes. Que es verdad que los presidentes tienen una facultad que ostentan, que es la de poder repartir los determinados asuntos en los diferentes juzgados. Y esa es una potestad. Y no menor, que diría Rajoy. No menor, lo cual nos llevaría a otra reflexión. Porque no es menor el reparto de casos y de causas entre diferentes juzgados. ¿A quién le toca según qué? O sea, esto no es menor. Como no es menor, y es una cosa que yo lamento mucho, y lo vengo diciendo hace tiempo, que haya asociaciones de jueces que defiendan a conservadores y defiendan a progresistas. Claro. Cuando las asociaciones deberían defender los cuerpos, deberían defender los gremios, deberían defender la actividad. Algo no funciona en este país cuando se sesga colectivamente de esta manera. Cuando te sientas, como me ha pasado a mí con magistrados de la Audiencia Nacional, y a los 10 minutos uno revela su procedencia de izquierda, otro revela su procedencia de derecha, y la pelea está servida. Esto no tiene ningún sentido. Eso por una parte. En segundo lugar, voy a invocar a María Jesús Montero sin que sirva de precedente, ¿no? Bueno, que va a ser, pero va a ser el contrafactual, ¿no? O sea, va a ser la teoría política de las Juanolas, ¿no? El otro día, cuando sube a defender el presupuesto, dice una frase que de verdad no le temblaron, no se le cayeron los dientes. Pero es una cosa terrible. Cuando invoca los pactos de la Moncloa como fuente de acuerdo y como fuente de legitimidad del acuerdo presupuestario. Vais a ver a dónde quiero llegar. Cuando, María Jesús Montero, tú citas primero no sabes ni quién es Fuentes Quintana, no tienes ni idea. Pero es que no sabes lo que son los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa fueron el acuerdo esencial, fundamentalmente entre la izquierda y la derecha de este país, desde la derecha conservadora posfranquista, desde los liberales que no sabíamos hacernos hueco todavía en la situación política, hasta los comunistas, para intentar romper y transitar hacia un nuevo modelo democrático. Pero contando con todos. ¿Qué pasa? Que ella cuenta solamente con los sediciosos y los sediciosos para intentar llegar a un pacto presupuestario. Y a eso voy ahora a la reflexión con la que quería acabar. Nosotros, como Partido Popular, que hemos sido partido de gobierno, queremos seguir pensando, y además creo que sería una opción de la cual no nos tenemos que hurtar, que tiene que haber un espacio de acuerdo con el principal partido de la izquierda de este país. Si como vosotros no queréis llegar a un acuerdo, nosotros nos sentaremos siempre, pero si jugáis con nosotros o no queréis llegar a un acuerdo, quien estará retratado seréis vosotros, no nosotros, por no habernos sentados a esa mesa a negociar. Vamos al primer corte de publicidad de esta noche y volvemos enseguida en Los Intocables. No se vayan y volvemos, pues, qué día sin ello, a hablar de los nefastos datos económicos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas inequívocos del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues a pesar de que esto del Consejo General del Poder Judicial sea el principal asunto, lo que más le preocupa a los españoles, como dice Pilar Job, de lo que más hablan en el metro, como decía antes también Garcés, pues realmente a nosotros nos da la sensación, y no solo la sensación, de que lo que realmente preocupa al respetable es la situación económica, que no solamente no mejora, sino que cada semana, cada mes empeora más todavía. Hoy hemos tenido nuevos datos. Crecemos, sí, hemos crecido 2 décimas. ¡Wow!
2 décimas. Ha bajado, es decir, ha decrecido el ritmo de crecimiento de la inflación, que no ha bajado la inflación, como dicen estos analfabetos, parte de los cuales, incluso alguna miembro del gabinete no saben dividir por 2 cifras. No ha bajado la inflación. Lo que pasa es que en vez de estar en un 10,8 como estuvimos en verano, pues estamos en un 7,3. Y esto que la cifra, y no puedo revelar el nombre de mi interlocutor de esta mañana, pero es uno de los economistas más conocidos y más importantes de este país, que me daba una serie de elementos estadísticos con los cuales me ayudaba a comprender cómo marranean esto, pues la subyacente, que es más difícil de manipular, sigue estando por encima del 6%. Y esa es la importante. Vamos a escuchar primero a Nadia Calviño. Yo, que soy un tipo muy respetuoso y por supuesto nunca insulto a nadie, cada vez juego menos con la ironía, pero creo que la siguen llamando, incluso en Bruselas, Nadia Calviño, nos trataba de convencer no tenemos a Nadia. Bueno, da igual, pues cuento yo lo que ha dicho Nadia Calviño. Nos trataba de convencer que, bueno, pues que España está creciendo, que esto que dicen hoy todos los diarios, lo leíamos, por ejemplo, en El Mundo, de que estamos ya, y lo decía el otro día aquí Roberto Centeno, también en esta mesa, estamos ya en una cosa que se llama estanflación pura y dura, estancamiento e inflación, que nombre que no, y que esto que dice el Banco de España y la IREF, que están equivocados todos, y BBVA Research y Funcas, y la COE, todos, y el Círculo de Empresarios, están todos equivocados. Como ya, luego te daré la palabra, Mario, pero voy a seguir el orden de la mesa. Don Juan Jara, el único que está en lo correcto es el gobierno. La economía va bien y los que no nos demos cuenta de ello es porque tenemos un problema. A Nadia Calviño se le está poniendo una cara de Pedro Solbes. Total. En pero el 96, integral, ¿eh? Cuando hubo que pedir un crédito para pagar las pensiones de ese año. Es decir, negando lo que todo el mundo, en su sano juicio, conocía y sufría en sus propias carnes. Realmente negar lo innegable, y es que la cesta de la compra está disparada, que el fuel sigue siendo carísimo, que hay que tener muchísimo cuidado con la calefacción. Gracias a Dios estamos teniendo un otoño muy plácido de momento. O sea, realmente, cuidado con negar lo evidente, porque efectivamente tenemos exámenes electorales en pocos meses, ¿no? Entonces, realmente Pedro Solbes se está reencarnando en Nadia Calviño, y espero que haya por parte de la oposición democrática Manueles Pizarros que lo digan claro para que la gente tenga ahí referentes muy claros, ¿no? Pues mira, no tenemos a Manuel Pizarro, pero tenemos al mejor economista de este país, que además es amigo, don Daniel Lacalle. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos echando el rato, Daniel, como dicen en el sur. Oye, que dice Nadia Calviño que estamos creciendo y que esto de la inflación, la estanflación, perdón, que os lo habéis inventado los economistas liberales, que estáis todo el día empeñados en darle leña y cera al gobierno, hombre. Que España va bien, claro. Daniel. Claro, me parecía que estabais escuchando, recordabais el ejemplo de Solbes, ¿verdad? Sí. Estamos en una situación en la que la propaganda del gobierno lo que intenta decirnos es que todo va maravillosamente bien. Pero fíjate los datos. Las exportaciones, en una economía global que está creciendo y que está creciendo bien, han pasado de crecer un 4,9 a ralentizarse al 1,3. La inversión en vivienda pasa de crecer un 6,5 a contraerse un menos 0,1. El consumo, la inversión, la economía se está frenando. Y claro, el Producto Interior Bruto tiene una serie de factores que siempre reflejan una realidad un poquito mejor que la que vivimos todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el Producto Interior Bruto, disparando el gasto público, pues, y endeudándote, pues, digamos que se mantiene un poquito mejor, ¿verdad? Y además porque en el deflactor del Producto Interior Bruto, el cálculo, se utiliza una cifra del 3 y pico % en vez de la inflación que está en el 7 y pico. Pero en cualquier caso, lo que demuestra es que lo que decía Nadia Calviño de crecimiento es falso, que la economía española está en un frenazo sin precedentes, sobre todo por la velocidad del frenazo, que es lo que nos está diciendo, porque claro, ella dice, no, en términos interanuales el PIB crece un 3,8%, lo que no te dice es que todo ese crecimiento está detrás. Y que además no es crecimiento, sino que es un rebote, porque esa es la otra. Te está dando unos datos
en los que te está ignorando el hecho de que tenemos la peor recuperación de los países de nuestro entorno, pero después de gastar más de 329.000 millones de euros en mayor deuda pública, ¿no? O sea que, y claro que esta inflación, que es un invento, claro, es un invento para ella que no paga los costes de todo lo que sube. Claro, ella, como eso pasa al contribuyente y tiene una vivienda gratis total, no sabe lo que es la inflación, ¿no? Los precios subiendo al 7,3 y una economía que rebota menos de un 0,3, eso, señores, es estanflación. Explícale, Daniel, al respetable, al ciudadano de infantería, que no tiene por qué ser muy ducho en cuestiones económicas, sobre todo en datos macro, por qué es más importante la inflación subyacente que, digamos, la general. Vamos a hablar un poco en Román Paladino. Hoy hemos conocido el último dato de inflación, un 7,3, pero la subyacente sigue por encima del 6. Claro, porque es más importante la subyacente que la general. Primero, la general es importante porque, claro, un 7,3% de inflación, decir que bajan los precios es una broma, ¿no? Los precios están subiendo un 7,3%, no están bajando, ¿de acuerdo? Pero lo más grave de la inflación subyacente es que es la inflación que excluye los factores que nos repiten todos los días que tienen la culpa de todo, ¿no? La energía y los alimentos. La inflación excluyendo energía y alimentos, es decir, la subida de los precios de aquellas cosas que normalmente suben muy poco o no suben, es del 6,2%. Y eso significa que el año que viene los precios de las cosas que no son volátiles van a estar muy por encima de los niveles del poder adquisitivo de los ciudadanos. Además, la inflación titular es de 7,3%, tiene trucos, porque claro, como nos han metido el cuento chino este del tope del gas, resulta que todos estamos pagando más en nuestra factura porque nos han puesto un factor fijo que es el coste del tope del gas, pero el dato que aparece en la inflación es la tarifa regulada, que es a la que se le deduce el tope del gas. Es decir, que está saliendo un dato de energía más bajo de lo que pagamos la inmensa mayoría de los ciudadanos, más del 90%. Ultimísima, Daniel, se lo preguntaba, bueno, se lo llevo preguntando en los últimos días pues a muchos economistas. Estaba por aquí el otro día Juan Carlos Bermejo, Roberto Centeno y algunos otros. ¿Cómo se sale de una estanflación? Sé que la pregunta es oceánica, pero bueno. La pregunta es oceánica. Inténtame condensar una respuesta en 2 minutos. Claro, la pregunta es oceánica y los españoles que hemos vivido la estanflación en los mediados de los años 70, sabemos que es muy difícil y que se tarda mucho tiempo. Y el riesgo de estanflación no se corrige fundamentalmente porque ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tienes que bajar el gasto público, cosa que el gobierno no quiere hacer. Tienes que tomar medidas monetarias mucho más restrictivas que las que estamos teniendo, es decir, hay que subir más los tipos y hay que eliminar recompras del Banco Central. Y todas esas cosas que cuando teníamos la peseta se hicieron, pero la estanflación duró muchos años, son parte de la solución, pero es muy duro porque sobre todo el gran problema de la estanflación es que le hace especial daño a los más jóvenes y a los más mayores, a los jubilados y a los que están buscando una oportunidad para trabajar. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, director de Economics en Distrito Televisión y autor de numerosísimos libros que les recomiendo, desde aquel primero acerca de quiénes somos los mercados, ¿no? Discúlpame si no estoy citando los mercados. Exactamente, los mercados, hasta el último. Oye, ¿cómo vas con el último libro? Que hace mucho que no te pregunto. ¿Qué hacer con nuestro dinero? ¿O qué no hacer con nuestros ahorros? Sí. Muy bien, Haz crecer tu dinero va muy bien. La verdad es que es un libro que ha caído precisamente en una época en la que merecía la pena publicar un libro como este porque explica cómo generar un poco de rentabilidad a largo plazo y la verdad es que está yendo bastante bien. Doctor Lacalle, muchísimas gracias. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días, amigo. Te envío un abrazo.
Paco Cecilio, tú eres empresario. Oye, tenía yo hoy una notita, bueno, teníamos por ahí unas imágenes, pero lo importante es el hecho en sí. Hoy y mañana será otro colectivo, los panaderos han hecho una huelga simbólica de unos minutos. No pueden más, no pueden porque con el coste de la luz que se ha duplicado, de la energía o se ha triplicado, ustedes fíjense un panadero para el horno y tal, si no necesita ahí chupar la madre que parió panique de energía, dice que no pueden seguir haciendo pan. Pero hoy ha sido los panaderos como podía haber sido cualquier gremio de este país, porque los empresarios estamos completamente ahogados. A mí me preocupa de todo esto una cosa. Mirad, yo tengo mi oficina, voy a poner un ejemplo, yo tengo mi oficina en un centro comercial, en ese centro comercial hay un hipermercado y ese hipermercado tiene una gasolinera low cost. Y en la puerta de mi oficina todos los días está puesto el precio de la gasolina, no para mí, sino para los clientes que pasan por delante. Entonces, no me preguntes a cómo está otra cosa, pero el litro de la gasolina me lo sé a diario. Sí. Hace 15 meses, o sea, el verano del año pasado, hace 15 meses, la gasolina estaba por debajo del euro. 0,97, 0,98, porque psicológicamente nunca estaba en el euro. Y ahora, en cuanto te descuides, va a estar en 3. No, bueno, eso por supuesto. Pero el tema es que en este país nada de lo que sube vuelve a bajar. Es decir, el diésel... Salvo algunas cosas, bueno, como diría Mariano Rajoy. Eurico, perdón, que se te está poniendo cara de que vas a triunfar este fin de semana. No. Empezamos Paco, he tenido yo la culpa. Te he sacado el toro del caballo. Volvamos. Es que es viernes. Nos van a perdonar que estamos un poco disolutos. Lo que me preocupa es que estamos viendo que el precio del diésel es normal que esté a 2 euros tal, y que hace un par de meses o 3 estaba a unos 65, unos 70, y en el metro, en el autobús, sí que se hablaba de joder, ¿cómo ha bajado la gasolina? ¿O cómo ha bajado? Perdón, es que hace 15 meses no llegaba al euro y ahora está en 2 euros y cuando está en unos 70 nos parece que está barato. Pero en realidad el precio de la gasolina nunca volverá a estar a 0,98. Como nunca volverá a estar la luz a 40. Como nunca volverá a estar el pan ni los tomates. Eso es lo que realmente es preocupante, que todo lo que se está subiendo los precios, que está a unos precios escandalosos, nunca más volverá. Por lo tanto, no puede haber consumo, Eurico, porque las familias, con el mismo sueldo que tenían hace 15 meses, donde la gasolina no llegaba al euro, este año tienen que pagar no solamente la alimentación. Yo acabo de renovar el seguro del coche y me ha subido 400 euros. 400 euros. Y le digo al corredor, ¿pero cómo me ha subido 400 euros? No, es que ha subido todo, es que a las compañías le han subido... Es que todo está subiendo a un nivel que con el mismo sueldo la gente no puede consumir. Es que es normal que la economía no crezca y que no haya consumo, porque es imposible que la gente salga a la calle ni a hacer la compra ni a nada de nada, porque no les llega ni para los gastos, o sea, no llegan ni a final de mes. Esta mañana yo escuchaba a un economista decir que el año que viene la inflación va a estar, el IPC va a estar al 6%. 6%, si se va a establecer como una cosa normal y habitual, es que esto tiene que explotar por algún lado porque es insostenible, literalmente insostenible. Sobre todo, Juan de Dios Dávila, porque los salarios no suben al mismo ritmo, lógicamente. Claro, pero yo creo que aquí hay temas estructurales de nuestra economía que no se vienen abordando desde hace 40 años y que efectivamente esto en un momento de crisis pues revienta. Como ha dicho antes don Daniel Lacalle, un tema fundamental es el gasto público. Entonces, la única manera... ¿Cuál es el problema cuando hay un problema de esta inflación? Y cuando hay inflación, que como disminuye la capacidad adquisitiva de las personas, la tendencia es a subir el sueldo. Si subes los salarios, el problema es que van a volver a subir los precios porque la oferta de los productos se sigue manteniendo estancada, no termina de crecer. ¿Cómo se puede hacer de una manera sana que me suban el sueldo, porque le suban el sueldo a una persona, a un trabajador, disminuyendo los impuestos? Pero para disminuir los impuestos lo que hay que hacer es reducir el gasto. Entonces, es un momento en el que hay que replantearse, por ejemplo, el Estado autonómico. ¿Realmente el Estado autonómico es el estado de bienestar de los españoles o es el estado de bienestar de los políticos? La manera de hacer que las personas inmediatamente tengan mayor capacidad adquisitiva manteniendo exactamente el mismo sueldo es reducir los impuestos. Pero claro, si 2/3 del empleo generado es empleo público, ¿cómo vamos a conseguir crear una estructura económica que realmente... Otra cosa, toda la legislación, toda esta nueva religión ecológica,
en el que, oye, se está contraponiendo, como siempre, esto se enfrenta, ¿no? Yo creo que es posible el desarrollo y la conservación. Creo que es posible. Aquí, sin embargo, las leyes, todo el tema este del ESG, del Environment, Social and Governance, todo este rollo, esta religión climática, lo que nos está llevando, por ejemplo, en el sector del automóvil. ¿Quién se compra ahora un coche? ¿Quién se compra un coche que no sabe si dentro de 5 años el coche eléctrico lo tiene que tirar o bien por el propio desarrollo tecnológico o bien porque llegamos a lo que se va a llegar, que no hay capacidad para producir la energía eléctrica necesaria para todo el parque móvil y la industria? Entonces, todo eso está ralentizando una serie de decisiones, está colapsando la economía porque se están adoptando unas medidas estructurales completamente equivocadas. Mario Garcés, sí, bueno, casi todas las mentes pensantes de este país coinciden en que uno de los problemas es que hay que reducir el gasto público porque no se hace. Bueno, en primer lugar, para que todo el mundo lo entienda, esta inflación es una fusión sincrética de dos palabras que son estancamiento e inflación. ¿Cómo repercute eso en una familia, en un pequeño negocio, en un autónomo? Muy sencillo. El estancamiento supone que no crece la economía. Si no crece la economía, no hay demanda, no hay compradores, no hay actividad, se cierran los negocios, no suben los sueldos. Si a eso se le combina un incremento del precio de los bienes y servicios, nadie llega. Por eso es tan terrible la estanflación, porque se produce un fenómeno en el que no crece la actividad económica, no crecen las rentas privadas, no crecen los salarios o crecen a un nivel mucho más bajo que la propia inflación, por lo tanto no se llega a final de mes. Y la inflación repercute en toda la cesta, no solamente en la compra, en las hipotecas, en cualquier tipo de actividad asociada a cualquier tipo de producto, tanto de compra directa como financiero. ¿Pero qué ha hecho el Partido Socialista Obrero Español? El Partido Socialista Obrero Español ha sido coherente con sus principios socialistas y ahora ya con la deriva comunista que tiene. Ha hecho lo que hacen los socialistas. ¿Qué son? Han batido el récord histórico de gasto público. Lo digo porque vamos a hacer un ejercicio húmedo de viernes, perdóname que estamos todos muy torridos, de convertirnos al comunismo, al socialismo durante media hora. Vamos a aplicar sus recetas, porque yo me convertiría al socialismo si España fuera el primer país de Europa. Ya te notaba yo algo raro hoy. Por eso no estoy aquí con las, en fin, con las metamorfosis de Ovidio y con la transexualidad, pero ahora luego hablaremos de eso. Pero vamos a hacer el ejercicio. Hoy todos comunistas durante 10 minutos, Juan. Ya sé que es un ejercicio complicado, pero vamos a intentarlo. Es mucho lo que nos pides, Garcés. Me voy a inyectar un urbasón. Venga, entonces vamos a incrementar el gasto público. El gasto público. Y lo incrementamos récord histórico de gasto público. Por cierto, con una inyección adicional de 40.000 millones de la Unión Europea, fruto de los fondos Next Generation. Tenemos el mayor gasto público de la historia. Se ha incrementado desde el año 2018 en 68.000 millones de euros. Siguiente receta socialista, hemos batido el récord histórico de deuda pública. 320.000 millones de euros más de deuda pública. A una familia española le ha endosado el gobierno en torno a 50.000 euros de deuda adicional, que si tuviéramos que pagarlo ahora, toda su familia tendría que poner 50.000 euros por la deuda que ha generado sobre la medida en 4 años. En tercer lugar, ha hecho el Partido Socialista otra cosa consistente con su propio credo, que es incrementar los impuestos. Han subido 52 figuras tributarias y cotizaciones sociales. Ahora han bajado un poquito y explicaremos luego por qué. Ya veremos por qué. ¿Qué ocurre? Que además se sienten satisfechos porque han conseguido la mayor recaudación fiscal de la historia. Vamos a explicarlo. Vamos a explicar muy brevemente. Cuando sube la recaudación fiscal es por 3 factores, o la combinación de 3 factores. Porque crece la economía, si crece la economía, crecen las rentas societarias, las rentas de las personas físicas, y hay más el IVA, y hay más bases imponibles y hay más declarantes. Porque hay inflación y suben los precios y por lo tanto el IVA crece la recaudación, o bien, y porque suben los impuestos. Pues bien, si el nivel de crecimiento económico de España, si el nivel de PIB de España es inferior al que había antes de la pandemia, y no batimos récords históricos antes de la pandemia, ese no es el factor de crecimiento de la recaudación. Entonces, María Jesús Montero, tu política fiscal de las Juanolas y el pacto de la Moncloa, será porque hay inflación y será porque se ha subido la presión fiscal. Por lo tanto, llegamos a eso. El Partido Socialista ha sido coherente con todo su credo. Situación: el peor país de la Unión Europea en desempleo.
el peor país de la Unión Europea en crecimiento económico, una de las inflaciones más altas de la Unión Europea, por cierto, la más alta de los países que no están próximos a Ucrania. Entiendo que la política económica tiene una relación de causalidad, no una relación de casualidad. Si por lo tanto aplicáis esas recetas y somos los últimos, evidentemente es que nuestro sueño de 10 minutos se ha desvanecido. Volvamos al pensamiento liberal, que es lo que funciona, volvamos a la bajada de impuestos, volvamos a la racionalización del gasto público y le irá mejor a los españoles. Volvamos, de momento lo que nos vamos a ir es al segundo corte de publicidad de la noche y a la vuelta, pues si quieren nuestros contertulios, rematamos el asunto fiscal y si no, nos vamos, porque supongo que están ustedes tan emocionados y tan transidos de nostalgia como los que estamos aquí sentados, evocando dónde demonios estábamos cada uno de nosotros, los que habían nacido, aquella noche del 28 de octubre de 1982. No se vayan, que volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.